Mi cuñada cuidó de mi embarazo, pero descubrí demasiado tarde que el bebé que llevo no es mío. Estoy en el supermercado cuando una anciana que no conozco de repente me agarra la mano con fuerza. Instintivamente, protejo mi vientre embarazado, pero ella exclama: «Alguien maldijo tu embarazo con un hechizo de intercambio, y el feto muerto dentro de ti está a punto de empezar a alimentarse de tu cuerpo». Justo cuando pensaba que solo era otra estafadora, añadió: «Deberías intentar vomitar lo máximo posible de ese pescado que acabas de comer». «¿Pescado?», balbuceé, cubriéndome la boca con asombro. Realmente había comido pescado hace unos minutos, y mi mente se aceleró tratando de entender cómo podía saber eso. Di un paso cauteloso hacia atrás, mirándola con desconfianza, pensando que era solo otra farsante intentando engañarme. Antes de que pudiera decir algo, ella puso la mano directamente sobre mi vientre. Ignorando mi reacción y mi intento de empujarla, simplemente no podía moverme. Era como si estuviera paralizada, forzada a dejar que sus dedos huesudos palparan mi vientre. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué blasfemia! Esto es increíble», exclamó, retirando la mano como si se hubiera quemado. Su rostro se puso pálido mientras murmuraba: «Quien hizo esto es realmente cruel. No solo reemplazaron a tu bebé sano por un feto muerto, sino que además lo están alimentando con insectos malditos». Continuó con gravedad: «Ese feto muerto seguirá alimentándose de tu cuerpo, y cuando finalmente sea removido, se llevará tu vida también. Es casi imposible revertir esto». Aunque no entendía ni la mitad de lo que estaba diciendo, cada palabra me ponía la piel de gallina. Mi mente giraba en pánico, negándose a creer que mi bebé estuviera muerto. Apenas 2 días antes, me había hecho un examen en el hospital y todo estaba perfectamente bien. Agarré su muñeca con desesperación, mi voz temblando. «¿De qué estás hablando? Mi bebé está bien. Debes estar equivocada». Casi grité. Desesperada por una respuesta, la anciana negó con la cabeza, y mirándome con ojos urgentes, preguntó: «Siente tu vientre tú misma. ¿Ese bebé se ha movido alguna vez en los últimos días?». Sus palabras me golpearon como un camión, y me quedé paralizada. Finalmente me di cuenta de que mi vientre realmente había estado inquietantemente quieto últimamente. Le había preguntado a mi médico sobre eso, pero solo dijo que el bebé era un poco pequeño para mi etapa del embarazo. Mientras un miedo helado me invadía, mi estómago se retorcía violentamente por el estrés. Antes de que pudiera detenerla, la anciana de repente metió los dedos en mi boca. «Vomita, todo lo que puedas. Ahora», gritó. «Necesitas impedir que esa cosa siga alimentándose de ti». Todo mi cuerpo se sacudió mientras vomitaba. Intenté empujarla, pero su agarre era increíblemente fuerte. Finalmente, vomité en el suelo, jadeante, y noté hilos de sangre y pedazos de algo negro e indefinible. Estaba horrorizada, pero sus siguientes palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Quien hizo esto utilizó un hechizo altamente venenoso de Mandovia. Han estado alimentando la maldición con su propia sangre. Y en cuanto llegó el momento adecuado, ustedes dos comieron. Fue entonces cuando se realizó el intercambio. Tu bebé fue reemplazado por el de ellos». «¿Reemplazado?», murmuré, con la cabeza dando vueltas. Mis piernas se debilitaron y casi perdí el equilibrio. Finalmente comprendí la gravedad de la situación y comencé a llorar desesperadamente. «¿Qué hago ahora? Por favor, dígamelo». La anciana suspiró pesadamente, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. «Después de que reemplazaron al bebé en tu vientre, dejaron la maldición activa. Te han estado alimentando con comida maldita para controlar al feto muerto dentro de ti. Ese bebé ahora los escucha a ellos, no a ti». Su mirada penetrante se fijó en la mía mientras advertía: «Ten cuidado con quien te dio ese pescado. Esa es la persona que te maldijo». Mi corazón se hundió. La persona que me había traído el pescado no era un extraño. Era Wanda Pérez, mi cuñada y obstetra. Ella había sido mi mejor amiga antes de que me casara con mi esposo, Héctor Pérez. Wanda había hecho todos mis exámenes prenatales desde que me quedé embarazada. Además, ella también estaba embarazada en la misma época que yo. Y más aún, su esposo era de Mandovia. Recordé cómo había hecho un viaje para visitar la ciudad natal de su esposo, justo después de descubrir que estaba esperando un bebé. Al reconstruir esos fragmentos del pasado, no pude evitar sentir desconfianza. ¿Realmente era solo una coincidencia? Mi rostro se puso pálido y comencé a sentir náuseas nuevamente. El pensamiento era demasiado horrible para procesarlo. ¿Realmente Wanda habría hecho esto conmigo? Aún así, ese era mi bebé. Mi hijo. No había manera de que permitiera que le pasara nada. No quería creerlo, pero tampoco podía ignorar el miedo que crecía en mi corazón. Me levanté tambaleándome y me dirigí directamente al hospital
para confirmar si alguna parte de aquello era verdad. Cuando ya estaba por irme, dudé y me giré hacia la anciana. «Si necesito encontrarte de nuevo, ¿cómo hago para contactarte?», pregunté desesperada. Ella sacó un pequeño sobre rojo de su bolsillo y lo presionó en mi mano. «Mi número está ahí dentro. Llámame si necesitas ayuda». Abrí el sobre mientras ella se alejaba, encontrando un número de teléfono escrito a mano y un extraño amuleto triangular amarillo cuidadosamente doblado en su interior. Metí todo dentro de mi bolso, le dije un adiós apresurado y llamé a un taxi. 1 hora después, el médico volvió con los resultados del ultrasonido. Parecía perturbado, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para darme la noticia. Mi corazón se desplomó mientras le arrancaba el informe de las manos al médico. Impresas en letras gruesas en la parte superior estaban las palabras: óbito fetal. Señora Morales, parece que su embarazo dejó de evolucionar hace aproximadamente 1 semana. Con 5 meses, lo mejor sería... Comenzó, pero no pude escuchar el resto. Mi mente zumbaba fuerte, ahogando por completo su voz. Salí tambaleándome de la sala y corrí hacia la calle, desplomándome en la acera mientras las lágrimas caían incontrolablemente por mi rostro. No podía creer que mi embarazo se hubiera detenido hace 1 semana. Apenas 2 días atrás, Banda me había asegurado que mi bebé estaba perfectamente saludable. Me negaba a creer que esto me estaba pasando. No había manera de que hubiera perdido a mi bebé así, de repente. ¿Cómo podía Banda ser tan cruel y hacerme esto? De repente, recordé lo que la anciana había dicho. Creyendo que tal vez ella tenía una manera de ayudarme, comencé a hurgar desesperadamente en mi bolso y saqué el sobre que me había dado. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. En cuanto la llamada fue atendida, dije inmediatamente: «Hola, señora, soy la...». Antes de que pudiera terminar la frase, ella me interrumpió. «Prepara 500,000 pesos en efectivo y tráelos al número 21 de la Manzana 3, calle de la Armonía». Al escuchar la cantidad que pedía, me quedé sin palabras. Temía que la anciana pudiera estar tratando de estafarme, pero no tenía otra opción. Por el bien de mi bebé, necesitaba intentarlo. Me sequé las lágrimas y corrí hasta el banco más cercano. En cuanto retiré el dinero, lo coloqué cuidadosamente dentro del sobre rojo. Luego, llamé a un taxi y le di la dirección al conductor. Mi corazón latía aceleradamente durante todo el trayecto. Sintiendo un terrible malestar, rezaba en silencio para que la anciana realmente pudiera salvar a mi hijo. Antes de llegar a mi destino, mi celular vibró. Viendo que era Héctor, contesté rápidamente. «Luna, ¿por qué retiraste tanto dinero?», preguntó él. En cuanto respondí, me congelé al recordar que la aplicación bancaria de Héctor estaba vinculada a mi cuenta. Por supuesto que habría recibido una alerta sobre el retiro. Dudé, dividida entre contarle la verdad sobre Banda o no. Después de todo, ella era su hermana. Habían perdido a sus padres cuando eran muy jóvenes y siempre habían sido inseparables. En lugar de decir la verdad, tartamudeé. Una amiga necesitaba un préstamo urgente. Ya estaba cerca del banco, así que retiré el dinero para ella. Él soltó un largo suspiro de alivio. «Está bien». «¿Pero dónde estás? Banda dijo que saliste hace horas y está preocupada». Solo escuchar su nombre hizo que mis manos temblaran. Apreté el teléfono con más fuerza y me obligué a responder con calma. «Volveré más tarde. Solo necesito entregar el dinero». Colgué inmediatamente, sin darle a Héctor la oportunidad de hacer más preguntas. Después de eso, empezó a enviarme mensajes cada 10 minutos, preguntando dónde estaba. Era extraño. Héctor nunca había sido tan controlador antes. Finalmente, llegamos a la dirección. Un edificio de 3 pisos escondido en una calle silenciosa. Me acerqué con cautela, cada paso más pesado que el anterior. Al entrar, un fuerte olor a hierbas me golpeó. La luz tenue revelaba estantes abarrotados de frascos, algunos con símbolos extraños escritos en papeles amarillos, lo cual le daba al lugar una atmósfera inquietante. «Señora, el médico dijo que mi bebé se fue hace 1 semana». Comencé, tratando de recuperar el aliento y mantener la calma mientras le contaba los eventos del día. La anciana escuchó atentamente, tomando el sobre sin siquiera abrirlo. «Este dinero es necesario. Sirve para compensar el impacto negativo de romper la maldición. Lanzar y deshacer un hechizo tienen su costo». «Angemalis», explicó con solemnidad. Asentí nerviosamente, mi voz saliendo como un susurro. «¿Todavía hay una posibilidad de salvar a mi bebé?». Ella colocó la mano sobre mi vientre, su mirada volviéndose más sombría. «El espíritu de ese feto muerto se ha estado alimentando de la maldición durante días. Está profundamente arraigado, pero no es imposible revertirlo». Luego, se dio la vuelta y sacó de debajo de un pequeño altar una vasija de barro negro llena de un suelo oscuro y denso. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo,
mi celular volvió a vibrar. Era un mensaje de Wanda. Luna, ¿dónde estás? Vuelve a casa ahora. Vuelve a Purinose. Preparé sopa de pescado fresquita para ti. Otro mensaje llegó segundos después. ¿Por qué no respondes? Esa sopa es excelente para el embarazo. Necesitas tomarla. Pero no me atrevía a responder. Pocos minutos después, llegó otro mensaje. Y el pavor heló mi sangre. Luna, sé que estás en la calle de la Armonía. Voy a buscarte. Me quedé paralizada, apretando el celular con fuerza mientras levantaba la cabeza lentamente. Todo comenzó con una extraña anciana que me agarró de la mano en pleno supermercado. Su mirada era dura, penetrante, y sus dedos aferrados a mi piel parecían garras. Algo en su expresión hizo que un escalofrío me recorriera la espalda, y mi instinto fue llevar las manos a mi vientre redondeado, protegiendo la vida que crecía en mi interior. Alguien ha maldecido tu embarazo con un hechizo de intercambio, y el feto muerto dentro de ti está a punto de empezar a alimentarse de tu cuerpo, dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Parpadeé, aturdida, pensando que solo era una loca más en las calles de Madrid, pero entonces agregó algo que me hizo tambalearme. Deberías vomitar todo el pescado que acabas de comer, dijo con urgencia. ¿Pescado? Murmuré, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Había comido pescado hacía apenas unos minutos. ¿Cómo podía saberlo esa vieja? Di un paso hacia atrás, intentando alejarme de ella, pero fue inútil. Con un movimiento rápido, sus dedos se posaron sobre mi vientre. Intenté empujarla, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada, atrapada por su toque helado. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué blasfemia!», dijo retirando la mano como si se hubiera quemado. Sus ojos se entrecerraron y su rostro palideció. Quien hizo esto es realmente cruel. No solo reemplazaron a tu bebé sano por uno muerto, sino que además lo están alimentando con insectos malditos. ¿Insectos? ¿De qué demonios hablas?, logré decir, aunque mi voz sonó débil y rota. Ese feto muerto se está alimentando de tu cuerpo. Y cuando finalmente sea removido, se llevará tu vida también. Revertir esto es casi imposible. Su voz se tornó amarga, como si lamentara darme semejante noticia. Mi mente intentaba negar sus palabras, aferrarse al hecho de que apenas 2 días atrás había tenido un control prenatal con Wanda, mi cuñada y obstetra. Todo había salido perfectamente bien. «Estás equivocada. Mi bebé está bien», grité, aferrándome a la esperanza mientras las lágrimas me quemaban los ojos. La anciana me miró con frialdad. «¿Acaso has sentido que se mueva en los últimos días?». Su pregunta me golpeó como un martillo. Mi vientre había estado inquietantemente inmóvil últimamente. Pero cuando se lo mencioné a Wanda, ella me dijo que el bebé era pequeño para mi etapa de embarazo, que no debía preocuparme. Entonces, sin previo aviso, la vieja enredó sus dedos en mi cabello y me obligó a abrir la boca. «Vomita. Hazlo ahora, o perderás más que solo tu bebé», gritó mientras mi cuerpo se retorcía involuntariamente. La bilis subió a mi garganta y vomité en el suelo, notando horrorizada los hilos de sangre y pequeños fragmentos negros mezclados con la comida. Quien hizo esto usó un hechizo altamente venenoso de Mandovia. Han estado alimentando la maldición con su propia sangre. Cuando llegó el momento adecuado, tú comiste. Fue entonces cuando ocurrió el intercambio. La voz de la anciana sonaba fría y siniestra. ¿Intercambio?, repetí débilmente, sintiendo cómo mis piernas fallaban bajo mi peso. Tu bebé fue reemplazado por el de ellos. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No podía ser cierto. No podía. ¿Quién haría algo tan horrible? Mi voz se quebró, apenas logrando salir de mis labios. Alguien que tiene acceso constante a ti. ¿Quién te dio ese pescado? La respuesta era clara como el agua, pero mi mente se negaba a aceptarla. Fue Wanda. Ella me había traído pescado a casa esa misma mañana, insistiendo en que era bueno para el bebé. Era mi cuñada, mi mejor amiga antes de casarme con su hermano Héctor, la misma que había estado a cargo de todos mis controles prenatales. Recordé que Wanda también estaba embarazada, pero su embarazo no había ido tan bien. Y su esposo era de Mandovia. ¿Había sido todo un plan desde el principio? ¿Una conspiración en mi contra? Las náuseas volvieron con fuerza, y me costó no caerme al suelo. Quería aferrarme a la negación, pero la verdad era tan evidente como el pánico que crecía en mi interior. ¿Qué hago ahora?, pregunté a la anciana, desesperada, aferrándome a la última pizca de esperanza. Vuelve al hospital, confirma si lo que te he dicho es verdad, pero cuando veas la realidad con tus propios ojos, recuerda esto: nunca estarás completamente a salvo hasta que destruyas lo que te han hecho. Su advertencia quedó flotando en el aire mientras me alejaba tambaleándome, con el terror apoderándose de cada fibra de mi ser.
La verdad era una daga clavada en mi pecho. En el hospital, el médico me entregó el informe con expresión inquieta. Las palabras óbito fetal se destacaban como un grito silencioso en la hoja de papel. Mi bebé estaba muerto, y Wanda me había mentido todo ese tiempo. Salí corriendo del hospital, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Mi mente era un caos y mi corazón latía descontroladamente. Pero mientras buscaba el número de la anciana en mi bolso, algo se encendía en mí, una rabia profunda y voraz. No iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. La llamada a la anciana fue rápida y desesperada. Mis manos temblaban mientras marcaba el número en el teléfono. Apenas terminó de sonar la primera vez, ella contestó: «Ya sabes lo que necesitas hacer». Su voz era firme, sin compasión alguna. «¿Cuánto tiempo me queda?», pregunté, con la garganta cerrada por el miedo. «Poco. Ese feto muerto se está aferrando a ti con todo lo que tiene. Si no actuamos pronto, su fuerza crecerá y será demasiado tarde. Voy hacia ti ahora mismo», dije con la voz rota, el terror haciéndome olvidar que había otras personas alrededor. Colgué y me dirigí al banco para retirar el dinero. Mientras llenaba el sobre con los billetes, me daba cuenta de que estaba confiando en una completa desconocida para salvar a mi hijo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Ya había perdido la esperanza en médicos y hospitales. El taxi me dejó frente a un edificio destartalado en una esquina oscura de la calle de la Armonía. El olor a hierbas y humedad me golpeó con fuerza cuando entré. La anciana me esperaba al fondo, sentada junto a un altar cubierto de objetos extraños, frascos con líquidos oscuros, velas encendidas y símbolos pintados sobre papeles amarillos. Coloqué el sobre en la mesa y ella lo tomó sin decir palabra, apenas lanzándome una mirada rápida mientras comenzaba a preparar algo en un cuenco de barro negro. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Creando el suelo que permitirá que tu bebé regrese. Pero primero, debes entender que esto no es solo un ritual para salvarlo. Es un pacto. Y todo pacto requiere un sacrificio». «¿Sacrificio?». La palabra me erizó la piel. «No necesariamente algo físico», respondió con calma, aplastando lo que parecían ser raíces y trozos de cristal en el cuenco. «Pero habrá consecuencias. Deshacer una maldición tan poderosa requiere un precio. Quien te hizo esto no solo se deshizo de tu hijo, quiso que tú sufrieras, que el dolor se hundiera en tus huesos hasta que ya no pudieras respirar». Su voz era como un cuchillo que se hundía en mi conciencia. Mis pensamientos se enredaban con la rabia y el odio que hervían en mi interior. Wanda había sido mi amiga. Había compartido mi alegría por el embarazo y había estado a mi lado en todo momento. Todo había sido una mentira. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con un hilo de voz, mientras ella me ofrecía un frasquito con un líquido espeso de color carmesí. «Bebe esto. Es un antídoto contra la infección de la maldición. Detendrá al feto muerto de seguir devorando tu vida, pero aún no lo devolverá. Eso es solo el comienzo». El sabor era agrio y metálico, como sangre vieja. Tuve que contener las arcadas mientras lo tragaba de un solo sorbo. «Ahora, debes plantar esto», dijo entregándome un pequeño recipiente lleno de un suelo negro y espeso, que olía a tierra húmeda y algo más, algo que olía a podredumbre. «¿Plantarlo?». «Sí. Debes enterrarlo junto al amuleto amarillo que te di. Luego, debes regresar cada día al amanecer y al anochecer para dejarle una ofrenda, algo que provenga de ti, sangre, cabello, uñas, todo lo que lleve tu esencia. De esa forma, el vínculo que crearon se debilitará. Y si no lo hago, tu bebé se perderá para siempre, y tú no durarás mucho más», respondió con una frialdad brutal. Mi estómago se retorcía con cada palabra, pero más que miedo, lo que sentía era rabia. Rabia hacia Wanda, hacia Héctor, hacia todos los que me habían mentido y traicionado. «¿Qué hago después?», pregunté mientras envolvía el suelo negro y el amuleto en una tela vieja que me dio la anciana. «Primero, debes confirmar que todo esto fue planeado. Encuentra pruebas. Haz que te lo admitan con sus propias palabras. Y después, su sonrisa era retorcida, casi complacida. Después, vienes a mí para terminar lo que hemos empezado. Porque te aseguro, niña, que la venganza es un arte». Me marché de aquel lugar con el corazón latiendo furiosamente. Pero a medida que avanzaba por las calles solitarias, la desesperación fue dando paso a algo más oscuro y doloroso: determinación. Al llegar a casa, descubrí que Héctor me había llamado más de 20 veces. Todos los mensajes eran iguales. «¿Dónde estás? Wanda está preocupada. ¿Por qué no contestas?». Era extraño que Héctor estuviera tan pendiente de mí cuando nunca se había molestado en hacerlo antes. Me encerré en el baño y vomité lo que me quedaba en el estómago. Pero esta vez no era por la maldición, era por el odio que me quemaba por dentro. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Esta vez, de Wanda. «Luna,
Espero que estés bien. Pasaré mañana por la mañana para llevarte más pescado. Es importante que comas bien por el bien de tu bebé. No lo olvides. Mis dedos apretaron el teléfono con fuerza hasta que escuché un leve crujido. Me miré al espejo y supe que no podía dejarlo así. Al día siguiente, cuando Wanda apareciera por mi puerta, yo estaría preparada, porque ya no se trataba solo de salvar a mi hijo. Era la guerra. Apenas había logrado dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sonriente de Wanda entregándome aquel pescado con ojos oscuros y apagados. «Es bueno para el bebé», había dicho con esa voz amable y cálida que tanto había llegado a confiar. Mis manos temblaban mientras preparaba el pequeño altar en el patio trasero de la casa. Enterré el suelo negro junto con el amuleto amarillo, exactamente como la anciana había indicado. Mientras cavaba, la tierra se volvía pesada, como si algo invisible luchara por evitar que completara el ritual. Sangre. Era lo que ella había dicho que debía ofrendar. Tomé una navaja y con la mandíbula apretada, hice un pequeño corte en la palma de mi mano. Las gotas de sangre caían sobre la tierra oscura y, en un segundo, fueron absorbidas como si aquel suelo estuviera sediento. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La anciana había asegurado que esto apenas era el principio, y si había algo que comenzaba a entender, era que estaba en una guerra de la que no podía escapar. Estaba amaneciendo cuando me recosté en el sofá, extenuada, pero el sonido del timbre me hizo ponerme rígida. Ya sabía quién era. «Luna, ¿estás ahí?» Era la voz dulce y preocupada de Wanda, acompañada de un golpe suave en la puerta. «¿Puedo pasar?» El veneno en sus palabras ahora era evidente para mí. Por supuesto que quería pasar. Quería asegurarse de que la maldición continuaba su curso. «Adelante», dije desde la sala, con la voz firme a pesar del miedo que se me anudaba en el estómago. Wanda entró con una sonrisa reluciente y un pequeño contenedor en la mano. Pescado. Otra dosis de muerte, disfrazada de cuidado. «Luna, te ves terrible. ¿Has dormido algo?», dijo mientras se acercaba a mí con pasos medidos. «He tenido pesadillas», respondí en un tono vacío. «Es normal, cariño. Todo el estrés del embarazo. Pero no debes preocuparte. Traje un poco más de pescado fresco». Dejó el contenedor sobre la mesa como si fuera un regalo precioso. Mis ojos se clavaron en ese maldito recipiente. Una furia ardiente empezó a crecer en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Había algo que necesitaba saber antes de destruirla. «Wanda, ¿crees que Héctor estaría dispuesto a dar su vida por nuestro bebé?», pregunté, fingiendo vulnerabilidad. Su expresión cambió por un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Claro que sí. Héctor haría cualquier cosa por ti y por ese niño. Incluso si eso significara perder a su propia familia». La miré fijamente, intentando leer cada pequeño gesto. Su sonrisa falsa se quebró un poco. «No entiendo lo que quieres decir, Luna. No importa. Solo estaba pensando en lo mucho que todos se preocupan por mí», dije con una sonrisa amarga. Ella me observó con cautela, como si intentara decidir si debía seguir con su show de hermana preocupada o dejar de fingir. Finalmente, suspiró. «Mira, Luna, entiendo que estés nerviosa, pero debes cuidarte, por eso insisto tanto en tu dieta», dijo empujando el contenedor hacia mí. «Come esto, por favor». Apreté las manos hasta que mis uñas se enterraron en mis palmas heridas. ¿Cuántas veces me había envenenado con su amabilidad falsa? Lo haré más tarde. Ahora mismo no tengo hambre, dije con una sonrisa forzada. «Está bien, pero prométeme que lo comerás», insistió con los ojos fijos en mí, como si pudiera obligarme con su mirada. «Lo prometo», mentí sin parpadear. Wanda finalmente se levantó, satisfecha por haberme dejado su veneno. Me abrazó al despedirse y pude sentir el frío en su piel, el vacío en sus intenciones. «Nos vemos pronto, Luna. Descansa y cuídate», dijo antes de salir por la puerta, dejándome sola con el contenedor de pescado que todavía emanaba un olor desagradable. Cuando estuve segura de que se había ido, abrí el contenedor y volqué su contenido en una bolsa que sellé herméticamente. Ni un solo bocado de ese veneno iba a tocarme. Tomé mi teléfono y marqué el número de Renata. Necesitaba respuestas, y ella podía ser la única persona dispuesta a dármelas. «Luna, hace mucho que no hablas conmigo», respondió Renata con voz sorprendida. «Renata, necesito verte. Es urgente. ¿Podrías venir a mi casa esta tarde?» Hubo un silencio breve, antes de que ella respondiera con voz cautelosa. «¿Ha pasado algo malo?» Todo está mal», dije con la voz temblorosa, sintiendo que la rabia me arrastraba como un torbellino. «Estaré allí en una hora», dijo Renata antes de colgar. Suspiré mientras miraba mi reflejo en el espejo. Había algo distinto en mí. La tristeza todavía me envolvía, pero ahora estaba teñida de algo más oscuro. Determinación. Sabía que no podía enfrentarme a Wanda y Héctor sola.
y si Renata sabía algo que pudiera ayudarme, pensaba sacárselo, incluso si tenía que arrancárselo palabra por palabra. Lo que no sabía era que esa reunión con Renata iba a revelar algo aún más macabro, algo que haría que todo lo que había descubierto hasta ese momento pareciera un simple juego infantil. Renata llegó poco después del mediodía. Vestía con sencillez, como siempre, pero su expresión preocupada delataba que mi llamada la había alterado. Me abrazó con fuerza al entrar, y por un segundo casi me olvidé de todo. Pero la verdad me golpeó con más fuerza de la que esperaba, obligándome a aferrarme a su abrazo como si fuese mi último salvavidas. «Luna, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan pálida?», preguntó mientras dejaba su bolso sobre la mesa y se sentaba en el sofá. «Si te cuento lo que está pasando, necesito que me prometas que me vas a creer, porque si dudas de mí, aunque sea un segundo, no voy a poder soportarlo», dije con la voz temblorosa y los ojos fijos en los suyos. Renata frunció el ceño, pero asintió con determinación. «Sabes que siempre estoy de tu lado, Luna. Pase lo que pase». Solté un suspiro profundo y comencé a contarle todo, desde la anciana en el supermercado hasta el diagnóstico devastador del hospital, de la maldición, del amuleto, del suelo negro que había enterrado en el patio. Todo salió de mi boca como un torrente imparable, entre lágrimas y rabia, con la urgencia de alguien que ya no tenía nada que perder. Renata escuchó en silencio, sus manos entrelazadas en su regazo y sus ojos oscuros bien abiertos. Por un momento pensé que iba a decir que estaba loca, que todo era producto de mi desesperación. Pero cuando terminé, ella simplemente dejó escapar un suspiro bajo y cargado de dolor. «Luna, lo siento tanto. No tenía idea de que todo había llegado tan lejos», dijo finalmente, su voz temblorosa. «¿Llegado tan lejos?», repetí, con un nudo formándose en mi estómago. «¿Qué sabes, Renata?» Algo que nunca pensé que tuviera que contarte». Renata se mordió el labio inferior y bajó la mirada. Cuando Wanda se casó con Samuel, su esposo mandoviano, ellos hicieron un viaje a Mandovia para visitar a su familia. Pero no fue solo un viaje de placer. «¿Qué quieres decir?». Sentí que el aire me faltaba. Wanda me dijo que quería asegurarse de que su embarazo fuera perfecto. Porque, bueno, tú sabes que ella tenía problemas para concebir. Ya había perdido 2 embarazos antes de esto. Estaba desesperada. Renata parecía hundirse en el sofá, su voz cargada de remordimiento. Y durante ese viaje, Samuel la llevó a ver a un brujo de su tierra, alguien conocido por hacer cosas oscuras para asegurar la supervivencia de los hijos de la familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Sabías que Wanda iba a hacer esto?». «No», Renata negó con desesperación. «Ella solo me dijo que iba a buscar protección, que quería que su bebé naciera sano. Pero cuando regresó, algo en ella había cambiado. Estaba más fría, más desesperada». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. ¿Cuánto tiempo había planeado Wanda esta atrocidad? ¿Cuánto odio debía tenerme para hacer algo así? «Ella me cambió a mi bebé por el suyo», dije en un susurro. «No puede ser». Renata parecía querer convencerse a sí misma de que todo aquello era imposible, pero sus ojos mostraban la verdad que ya no podía ignorar. «El brujo de Mandovia. ¿Sabes cómo contactarlo?», pregunté con una frialdad desconocida en mi voz. «No. Solo sé que Wanda mencionó algo sobre un ritual de vínculo que se debía hacer cada luna llena para mantener el intercambio intacto». «¿Y cuándo es la próxima luna llena?». Apreté mis manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «En 2 días», respondió Renata, con el rostro pálido como el papel. 2 días. Ese era el tiempo que tenía para enfrentarme a Wanda y recuperar a mi hijo, porque si el ritual se completaba de nuevo, no habría vuelta atrás. Renata me miró con miedo y lástima al mismo tiempo. «Luna, no sé qué piensas hacer, pero, por favor, no te enfrentes a ellos sola». «No estoy sola. Te tengo a ti», dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Renata sin dudarlo. «Quiero que me ayudes a investigar. Necesito pruebas de lo que hicieron, algo que pueda usar en su contra». Renata asintió con la mandíbula apretada. «Buscaré todo lo que pueda. Pero Luna, debes tener cuidado. Wanda no es la única enemiga que tienes ahora». «Lo sé, pero esta vez estoy lista para enfrentarla». Renata se fue poco después, prometiendo regresar al día siguiente con toda la información que pudiera conseguir. Mientras la veía marcharse, sentí que algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer aterrada que se escondía detrás de lágrimas y súplicas. Ahora tenía un propósito. Esa noche, mientras dejaba mi segunda ofrenda de sangre sobre el suelo negro, supe que la anciana tenía razón. La venganza es un arte, y yo estaba dispuesta a convertirme en una maestra. Pero justo cuando estaba por regresar a casa,
Mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Héctor. Voy de camino a casa. Necesitamos hablar. Ahora. Supe en ese instante que la guerra no había hecho más que comenzar. El mensaje de Héctor me dejó paralizada. Había algo en esas palabras que me hacía sentir que no se trataba de una simple conversación. El miedo me recorrió como un veneno lento mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Minutos después, la puerta se abrió con fuerza, y Héctor entró en la casa con el ceño fruncido y las manos apretadas en puños. Sus ojos oscuros me examinaban con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Dónde estuviste todo el día, Luna?, preguntó sin molestarse en disimular su molestia. Fuera. Necesitaba despejarme, respondí con frialdad, ignorando la opresión en mi pecho. ¿Despejarte? ¿Despejarte de qué? ¿De estar escondiéndote de tu propia familia? Su voz era dura, casi cruel. ¿Familia?, dije con amargura. ¿Te refieres a tu hermana? La misma que ha estado envenenándome desde que quedé embarazada. El silencio que siguió fue tan intenso que me hizo dudar si mis palabras habían salido de mi boca o si solo las había pensado. Pero el rostro de Héctor, pálido y desencajado, me confirmó que había dicho exactamente lo que debía decir. ¿De qué demonios estás hablando, Luna?, preguntó con voz temblorosa. Banda ha estado dándome pescado contaminado para mantenerme débil, mientras alimenta una maldición que me está matando lentamente, dije, sintiendo cómo el odio se filtraba en cada sílaba. ¡Eso es absurdo!, gritó Héctor llevándose las manos a la cabeza. ¡Estás perdiendo la cabeza! No, tú sabes que digo la verdad. ¿O es que tú también estás involucrado en todo esto? Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando desesperadamente un atisbo de arrepentimiento o culpa. Pero lo único que encontré fue confusión, pura y genuina confusión. No tengo idea de lo que estás diciendo, replicó con furia. Banda solo quiere ayudarte. Ella se preocupa por ti, por nosotros. ¿Preocuparse? Solté una risa amarga. La única razón por la que Banda ha estado tan pendiente de mí es porque necesita mantenerme bajo control. Porque quiere que su maldito plan se complete sin problemas. ¡Basta! Héctor golpeó la mesa con un puño, su rostro crispado por la ira. Luna, todo esto es demasiado. Estás hablando como una loca. ¿Loca? ¿Así es como me ves ahora? Mi voz se quebró, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. ¿Prefieres creerle a tu hermana que a tu propia esposa? Prefiero creer en la razón y no en cuentos de brujería, espetó, cruzando los brazos con terquedad. ¿Razón? Me acerqué a él, desafiándolo con cada palabra. Entonces, ¿cómo explicas esto? Tomé la bolsa herméticamente cerrada que contenía el pescado que Banda me había dejado aquella mañana. La arrojé sobre la mesa y lo obligué a mirarla. Abre esa bolsa y dime si crees que eso es comida normal, exigí con voz fría. ¿Qué estás intentando probar?, murmuró, pero aún así comenzó a abrir la bolsa. El hedor que salió fue asqueroso. Era como si algo muerto y podrido hubiera sido encerrado por días. Pero no fue eso lo que lo hizo retroceder con horror. Fue lo que encontró entre la carne gelatinosa y negruzca del pescado. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa, sosteniendo un pequeño insecto retorcido que se descomponía entre sus dedos. Eso es lo que tu querida hermana me ha estado dando para comer, le espeté, mis ojos llenos de rabia. ¿Todavía crees que estoy loca? Héctor dejó caer el insecto al suelo y se alejó unos pasos, incapaz de ocultar su repulsión. Esto tiene que ser un error. Banda nunca haría algo así. Ella te quiere, Luna. No, lo que ella quiere es mi hijo. Su embarazo nunca fue viable, ¿verdad? Ella sabía que iba a perder a su bebé, así que me lo cambió por el mío. Las palabras parecieron destrozarlo por dentro. Su rostro se deformó por la confusión, la incredulidad y un dolor que no había anticipado. No puede ser, murmuró. Esto no puede ser cierto. Lo es. Y en 2 días, si no detengo a Banda, será demasiado tarde, dije con la voz quebrada, pero determinada. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, con un destello de miedo en su mirada. Voy a destruir lo que me hicieron, y luego me voy a asegurar de que ella pague por lo que me hizo. Héctor se desplomó sobre la silla, con la cabeza entre las manos. Yo lo miré sin compasión. Durante tanto tiempo había ignorado mi dolor, mi desesperación, mientras su hermana jugaba con mi vida como si fuera un simple peón en su juego enfermo. Luna, murmuró con voz débil, por favor, déjame ayudarte. ¿Por qué lo haría? ¿Cómo sé que no estás de su lado? Lo enfrenté con la mirada fría y vacía. Porque si esto es verdad, entonces yo también fui engañado. Y si Banda es capaz de hacer algo así, su voz se rompió en un sollozo amargo. Entonces no merece mi lealtad. Sus palabras me sorprendieron, pero no permití que mi expresión lo revelara. Aún no confiaba en él,
Pero si podía usarlo para destruir a Wanda, no dudaría en hacerlo. Entonces demuéstramelo, dije finalmente. Quiero pruebas. Necesito que confiese lo que hizo. Y tú me vas a ayudar a conseguirlo. Héctor me miró con ojos vacíos, pero llenos de determinación. Algo en él se había roto, y yo iba a usar esa ruptura a mi favor. Haré lo que sea necesario, prometió. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esa promesa era tan frágil como el hombre que la había hecho. Héctor se quedó en casa esa noche. Por primera vez desde que todo había comenzado, me observaba como si realmente quisiera entender lo que estaba pasando. Aún así, yo no bajé la guardia. Podía haber prometido ayudarme, pero su lealtad seguía siendo un misterio. Me encerré en el baño y, con las manos temblorosas, busqué el número de la anciana en mi teléfono. Necesitaba decirle que ya había empezado el ritual, que mi sangre se había hundido en la tierra negra y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperar a mi hijo. ¿Lo enterraste?, preguntó la anciana tan pronto como contestó la llamada. Sí, con el amuleto amarillo y mis ofrendas de sangre. Lo he hecho 2 veces ya, respondí con voz firme. Bien, el vínculo con el feto muerto se debilitará a medida que continúes, pero ahora necesitas obtener algo más, algo que pertenece a la persona que lanzó la maldición. ¿Algo que le pertenezca a Wanda?, repetí, sin poder ocultar mi sorpresa. Exactamente. Un objeto personal que haya sido usado en el ritual. Algo que haya estado en contacto directo con la maldición. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Qué podía tener Wanda que se relacionara con la maldición? ¿Acaso había algún objeto que ella había usado para sellar el hechizo? No sé qué puede ser, admití con frustración. Tienes que averiguarlo. De lo contrario, nunca recuperarás a tu bebé. Y por cierto, esa hermana de tu esposo tiene aliados poderosos. Ten cuidado. Su advertencia hizo que el frío se asentara en mis huesos. ¿Aliados poderosos? ¿Se refería al esposo de Wanda o había algo más detrás de todo esto? Voy a conseguir lo que necesites, prometí antes de colgar. Cuando salí del baño, encontré a Héctor sentado en la sala, con las manos entrelazadas y el rostro marcado por la preocupación. Alzó la mirada hacia mí con una expresión que parecía pedir perdón. Luna, ¿qué necesitas que haga?, preguntó finalmente. No respondí de inmediato, solo lo observé, intentando descifrar si sus intenciones eran genuinas o si solo fingía para proteger a su hermana. Pero cuando vi el temblor en sus manos, supe que había sido realmente afectado por la verdad. Quiero que encuentres algo que Wanda haya usado en el ritual. Algo que pertenezca a ella y que esté relacionado con la maldición, dije con voz tensa. Héctor asintió lentamente, como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para redimirse. Buscaré en su consultorio. Hay un pequeño cajón que siempre mantiene cerrado con llave. Quizás haya algo ahí. ¿Y cómo piensas conseguir esa llave?, pregunté con frialdad. Tengo una copia. Wanda me pidió que guardara un duplicado por si ella lo perdía, pero nunca me atreví a usarlo. Hasta ahora, sentencié con dureza. Voy a ir mañana, en cuanto salga para su control con el médico. Pero, ¿qué harás tú mientras tanto?, preguntó, con una preocupación genuina en su voz. Lo que tenga que hacer, respondí sin mirarlo a los ojos. Sabía que esa noche sería larga. Héctor se quedó dormido en el sofá, agotado emocionalmente, pero yo no tenía intención de dormir. Necesitaba estar preparada para cualquier cosa. A la mañana siguiente, él se fue temprano con la promesa de regresar tan pronto como obtuviera algo que me sirviera. Yo, por mi parte, realicé mi tercera ofrenda al suelo negro, sintiendo que algo en mí se estaba endureciendo, fortaleciéndose con cada gota de sangre que derramaba. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Renata. Luna, encontré algo. Necesito verte ahora mismo. La urgencia en sus palabras me dejó tensa. Sin perder tiempo la llamé. ¿Qué encontraste?, pregunté con la voz agitada. Estuve investigando sobre esos rituales de Mandovia que mencionaste, pero lo que encontré es peor de lo que pensábamos, dijo Renata con la voz entrecortada. ¿Qué significa eso? Mi pulso se aceleró. Wanda no solo hizo el ritual para intercambiar a los bebés, susurró con terror. Hizo un pacto con una entidad llamada Malterre, un demonio de Mandovia que se alimenta de la desesperación y el dolor. El aire abandonó mis pulmones de golpe. ¿Por qué haría algo así? Porque era la única forma de asegurar que su propio bebé sobreviviera. Pero el precio que debe pagar. Renata se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Si el pacto se mantiene intacto, su bebé nacerá fuerte y saludable. Pero si se rompe, el demonio tomará a su hijo en lugar del tuyo. Entonces, no se trata solo de destruir la maldición. Se trata de destruir a Wanda por completo. Dije con un odio frío y calculador. Luna, debes tener cuidado. Si Wanda sabe que estás intentando deshacer el pacto, hará cualquier cosa para detenerte.
Cualquier cosa. Lo sé. Pero ya no tengo miedo. Respondí con una frialdad que nunca había sentido antes. Colgué el teléfono y me dirigí a la sala, donde Héctor acababa de regresar con algo en las manos. Lo conseguí, dijo con la voz ronca. Estaba pálido y su respiración era entrecortada. Extendió su mano y me mostró un pequeño frasco de cristal. Dentro había un líquido espeso y rojizo que parecía moverse por sí solo. Lo encontré en su cajón. Había varios frascos como este, pero este tenía tu nombre grabado. Su voz se quebró al decirlo. Mis ojos se clavaron en el frasco con una mezcla de asco y rabia. Sabía que eso era parte del ritual, que algo tan retorcido y maligno debía ser destruido. Vamos a acabar con esto, dije con los dientes apretados. Lo que no sabía era que el destino me tenía preparada una revelación mucho más aterradora. El frasco con mi nombre grabado era una prueba tangible de que Wanda había ido más allá de la traición. Ella había tomado algo que pertenecía a mí, lo había profanado con su hechicería, y ahora lo usaba para mantener a su propio hijo vivo a costa de la vida del mío. Sostuve el frasco con manos temblorosas, sintiendo cómo la furia se retorcía en mi interior como un animal hambriento. Héctor permanecía en silencio, incapaz de procesar completamente lo que había descubierto, pero ya no tenía tiempo para sus dudas. «Voy a llevar esto a la anciana», anuncié con voz firme, apretando el frasco contra mi pecho. «¿Esa bruja del mercado? ¿La que te dijo que Wanda te estaba envenenando?», preguntó Héctor con el rostro desencajado. «Sí, la única que parece saber qué demonios está pasando», respondí con una frialdad que incluso me sorprendió. «Voy contigo», dijo él sin dudar. «No», mi respuesta fue inmediata y cortante. «Esto es algo que debo hacer sola. Luna, por favor, yo también quiero detener a Wanda. Quiero que pague por lo que te hizo». Sus ojos suplicaban redención, pero mis emociones estaban demasiado heridas como para perdonarlo. «Si quieres ayudarme, quédate aquí». Mi tono fue más suave, pero igualmente inflexible. «Mantén a Wanda alejada de mí el mayor tiempo posible. Invéntale cualquier excusa si pregunta por mí. ¿Y si ella intenta hacerte daño?», preguntó con voz rota. «Ella no es la única con armas poderosas», respondí mientras salía por la puerta sin darle oportunidad de replicar. El viaje hasta el apartamento de la anciana fue un borrón. Mi mente estaba tan concentrada en mi odio hacia Wanda que no podía pensar en nada más. Las imágenes de ella entregándome pescado con una sonrisa falsa, de sus visitas amables, para asegurarse de que estuviera bien, se repetían una y otra vez en mi mente. Al llegar, la anciana me esperaba ya en la entrada del edificio, como si supiera que yo iba a aparecer. Su rostro era implacable, pero sus ojos oscuros me observaron con algo que casi parecía compasión. «¿Lo conseguiste?», preguntó sin siquiera darme la bienvenida. Le extendí el frasco con la respiración agitada. «Esto es de Wanda. Lo usó en su ritual». La anciana tomó el frasco y lo sostuvo contra la luz. Sus labios se curvaron en una mueca de repulsión. «Tu nombre está grabado aquí porque contiene tu esencia. Parte de ti fue robada para sellar la maldición. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Entonces, ¿puedes detenerla? ¿Puedes salvar a mi bebé?», pregunté con desesperación. «Puedo, pero todavía falta algo más. La fuente de su poder no proviene solo de esto. Proviene del pacto que hizo con Malterre. Ese demonio tiene influencia sobre tu hijo, y mientras su vínculo se mantenga, tu bebé no podrá ser salvado». «¿Entonces qué debo hacer?», exigí con voz ronca. La anciana se acercó a un pequeño altar repleto de símbolos extraños y comenzó a mezclar hierbas en un cuenco de madera. «Necesitas enfrentar a Wanda en su propio terreno, destruir su vínculo con el demonio antes de que la luna llena llegue. Si logras quebrar el pacto, su poder se desvanecerá, y el espíritu de tu hijo podrá regresar a tu vientre. ¿Y si no lo hago?». Mis labios temblaban mientras formulaba la pregunta. «El demonio tomará lo que le corresponde, y en su desesperación, Wanda se asegurará de que eso signifique tu muerte». Su tono era tan frío y contundente que me hizo estremecerme. «¿Y cómo se supone que debo enfrentarla?», pregunté, sin poder ocultar la desesperación en mi voz. «Con esto», dijo mientras me entregaba un pequeño talismán de madera negra tallada en forma de cuervo. «¿Qué es esto?». Mis dedos tocaron la superficie áspera del talismán con cautela. «Protección, pero también es un arma. Si logras que Wanda lo sostenga con sus propias manos, la maldición se revertirá sobre ella. Lo que ella te hizo a ti, le será devuelto con creces». La idea de destruirla me llenó de una oscura satisfacción. ¿Era eso lo que la anciana quería? ¿Convertirme en alguien tan retorcido como Wanda? No me importaba. «Ya no. ¿Qué hago si ella se niega a tocarlo?», pregunté con voz temblorosa. «Haz que lo sostenga a cualquier costo, porque si no lo haces, tú y tu hijo están perdidos».
Tragué saliva y guardé el talismán en mi bolso. Sabía que la confrontación con Wanda sería brutal, pero ya no tenía miedo. Había llegado demasiado lejos como para darme por vencida. ¿Qué hago con el frasco que robé? Pregunté antes de irme. Llévalo contigo, y cuando todo haya terminado, rómpelo sobre la tierra negra. Ese será el último paso para devolver a tu hijo. Asentí con la mandíbula apretada y me dirigí a la puerta. Pero antes de salir, la anciana me lanzó una última advertencia. «Recuerda, niña, la venganza siempre tiene un precio». No respondí. Mi único propósito ahora era ver a Wanda destruida, aunque tuviera que vender mi alma para lograrlo. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Héctor esperándome en la sala con el rostro desencajado. «Luna, Wanda sabe que estuve en su consultorio», dijo, su voz quebrada por el miedo. «Está furiosa, y viene hacia aquí». Mis dedos se cerraron alrededor del talismán de madera negra, porque si Wanda venía a buscarme, yo ya estaba preparada para recibirla. El miedo ya no tenía lugar en mi cuerpo. Era como si mi alma se hubiera endurecido hasta convertirse en puro acero. Mientras Héctor hablaba en voz temblorosa sobre cómo Wanda había estallado en furia tras descubrir que alguien había violado su santuario privado, mi única reacción fue apretar con más fuerza el talismán de madera negra que la anciana me había dado. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Héctor, con los ojos clavados en mi bolso donde se escondía aquel objeto de poder. «Funcione o no, es nuestra única opción», respondí con voz firme. «¿Quieres ayudarme de verdad?» «Sí, haré lo que sea necesario», dijo sin titubear. Pero la verdad era que ya no confiaba en sus palabras. Sabía que podía traicionarme en cualquier momento si su lealtad hacia su hermana prevalecía. «Perfecto. Entonces cuando ella llegue, asegúrate de mantenerla calmada. Hazla pensar que todo está bien, que no sospechas nada», ordené mientras mis pensamientos se organizaban con precisión casi inhumana. «¿Y tú qué harás?», preguntó Héctor con un pánico que era casi palpable. «Voy a enfrentarla», dije con los ojos clavados en la puerta, como si pudiera ver a Wanda acercándose a través de las calles oscuras de Madrid. El plan era simple, pero desesperado. La anciana había dicho que debía hacer que Wanda tocara el talismán con sus propias manos, pero eso significaba acercarme lo suficiente a ella como para que el riesgo fuera mortal. Minutos después, el timbre sonó. La misma melodía monótona y familiar que siempre había marcado la llegada de Wanda a nuestra casa. Pero esta vez, el sonido se sintió como un presagio de muerte. «Luna, por favor, no lo hagas», suplicó Héctor mientras me levantaba del sofá y me dirigía a la puerta. «Esto no tiene nada que ver contigo, Héctor. Es entre ella y yo», dije con frialdad antes de girar el picaporte. Wanda se encontraba en el umbral con una expresión de furia contenida. Su cabello suelto caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con un odio que nunca antes había visto en ella. «¿Te has vuelto completamente loca, Luna?», espetó al entrar en la casa sin esperar invitación. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». «Eso debería preguntártelo yo a ti», respondí mientras cerraba la puerta tras ella. Héctor se quedó en la sala, paralizado por la tensión que se respiraba en el aire. «Estás arruinando todo. Todo lo que hice fue por tu bien», dijo Wanda con una voz que intentaba sonar comprensiva, pero que se rompía en cada palabra. «¿Por mi bien? ¿Cambiar a mi bebé por el tuyo es por mi bien?», grité, incapaz de contenerme más. Wanda se quedó en silencio por un momento, como si mis palabras la hubieran golpeado en la cara, pero luego su rostro se endureció. «Lo que hice fue para proteger a mi hijo, algo que tú no puedes entender porque eres débil, porque no tienes lo necesario para hacer lo que es necesario». «¿Lo necesario?», repetí con incredulidad. «¿Te refieres a asesinar a un niño inocente? ¿A maldecir a tu propia familia? Si no hubiera hecho el intercambio, mi bebé habría muerto. Samuel me dijo que este era el único camino, que solo alguien con un vientre fuerte como el tuyo podía sostener la vida que yo nunca pude proteger». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no había arrepentimiento en su voz, solo desesperación. «Lo que hiciste fue una atrocidad», dije, intentando que mi voz no se quebrara. «Luna, por favor, todavía podemos solucionarlo. Todavía puedo salvarte, pero necesitas confiar en mí», dijo mientras extendía una mano hacia mí. El talismán ardía en mi bolsillo, como si supiera que el momento había llegado. Pero no podía entregárselo tan fácilmente. Necesitaba que ella lo tomara por voluntad propia. ¿Salvarme? ¿Después de todo lo que hiciste? Solté una risa amarga que resonó en la habitación como una sentencia. ¿Qué clase de monstruo eres, Wanda? Sus labios se contrajeron en una mueca de furia. Hice lo que tenía que hacer, y no me arrepiento. Entonces supongo que tampoco te arrepentirás de esto, dije mientras sacaba el talismán de madera negra y lo sostenía frente a ella. ¿Qué es eso?, preguntó retrocediendo un paso.
La prueba de que te equivocaste al pensar que yo iba a rendirme. Este talismán es la única forma de romper la maldición que me lanzaste, dije con voz firme. Tómalo. Acéptalo y dime que estás dispuesta a reparar lo que hiciste. Wanda se quedó inmóvil, con el rostro pálido y desencajado. Sabía que el talismán representaba su destrucción, pero también su única oportunidad de salvarse. No pienso tocar esa cosa, dijo finalmente, con voz temblorosa. Si no lo haces, todo por lo que luchaste será en vano. ¿De verdad crees que ese demonio va a dejarte en paz si fallas? Ataqué con las palabras que sabía que la herirían. Su expresión se contorsionó por el miedo. Había logrado sembrar la duda en su corazón, pero no era suficiente. Necesitaba más. Mírame, Wanda. ¿De verdad crees que voy a perdonarte? ¿Que voy a permitir que sigas con tu miserable vida después de todo esto? Dije mientras me acercaba lentamente hacia ella. Sus ojos parpadearon con terror. No me hagas esto, Luna. Entonces toma el talismán. Ahora, dije con voz cortante, alzando la mano hacia ella, y en el instante en que su piel tocó la madera negra, su grito desgarrador llenó la casa. Un grito que resonaría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Pero lo que ocurrió después fue aún peor. El grito de Wanda retumbó en mis oídos como una explosión que hizo vibrar cada rincón de la casa. Era un sonido visceral, inhumano, como si algo estuviera siendo arrancado de su propia alma. Y en cierto modo, así era. Sus manos se aferraron al talismán de madera negra, incapaz de soltarlo, mientras sus dedos se crispaban y se torcían en ángulos imposibles. La madera parecía arder contra su piel, pero no con fuego, sino con algo mucho peor. «Luna, ¿qué le has hecho?», Héctor gritó con desesperación desde la sala, intentando correr hacia su hermana, pero yo me interpuse en su camino. «No te acerques», ordené con voz helada. «Esto es algo entre ella y yo». «Está sufriendo», replicó él con los ojos llenos de lágrimas. «Y yo también sufrí, por su culpa». Le escupí en la cara con toda la rabia que había acumulado durante semanas. Wanda se derrumbó sobre el suelo, su cuerpo convulsionándose como si un millar de cuchillos la desgarraran desde adentro. Sus ojos se volvieron blancos y la espuma que brotaba de sus labios era roja como la sangre. «Por favor, Luna, suéltame», rogó con voz entrecortada, estirando la mano hacia mí con desesperación. «¿Soltarte?», solté una risa amarga. «Como tú me soltaste a mí cuando robaste a mi hijo, ¿verdad? No sabía que te haría tanto daño», gritó entre lágrimas y espasmos. «¿Y crees que eso me importa ahora?», respondí mientras el odio me consumía. El aire alrededor se había vuelto denso, como si una tormenta invisible se estuviera gestando en el interior de la casa. Pero yo no sentía miedo, solo una satisfacción oscura que crecía con cada segundo que pasaba. «Luna, por favor», Héctor suplicó con voz débil. «Detén esto antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?», me burlé de su ingenuidad. Esto ya ha ido demasiado lejos. Wanda seguía retorciéndose en el suelo, su piel ahora cubierta de marcas negras que se extendían por su cuello y brazos. La magia que había usado contra mí se estaba volviendo en su contra. Cada gota de dolor que me había causado, cada mentira que había pronunciado, todo estaba regresando hacia ella como un torrente devastador. «Ayúdame, Héctor», gimió con la voz ahogada, sus dedos estirándose hacia él como un último acto de desesperación. Pero Héctor no se movió. Su mirada perdida reflejaba la impotencia de un hombre que había sido despojado de toda seguridad, de toda confianza. «No puedo», murmuró, con la voz rota y sus ojos llenos de lágrimas. Verlo así, indefenso y roto, me produjo un retorcido placer. Durante todo este tiempo, él había elegido a su hermana por encima de mí. Había preferido creer en sus mentiras en lugar de escuchar mi sufrimiento. Y ahora, al final, no podía hacer nada para salvarla. Wanda gritó con un dolor que parecía traspasar las paredes. Sentí que el talismán en mi mano vibraba, ardiendo con una intensidad que casi me hizo retroceder. Pero en lugar de soltarlo, apreté mis dedos alrededor de él hasta que la piel de mi mano se rompió. La sangre que brotó fue absorbida por la madera negra, sellando el pacto que la anciana había prometido. «¿Esto es lo que querías, Wanda?», pregunté con voz fría mientras me inclinaba sobre ella. «¿Cambiar la vida de tu hijo por la mía? Bueno, ahora tu propio pacto se vuelve contra ti». «No», gimió, con lágrimas corriendo por su rostro mientras su cuerpo se sacudía de forma espantosa. «Tu demonio no va a llevarse a mi hijo, pero estoy segura de que se contentará con llevarte a ti», susurré al oído de Wanda, disfrutando de cada palabra. Wanda gritó como si su alma estuviera siendo arrancada. Sus ojos se clavaron en los míos por última vez antes de cerrarse de golpe. Y entonces, el silencio cayó sobre la casa como un manto de muerte. Héctor se quedó paralizado,
mirando el cuerpo inmóvil de su hermana con los ojos desorbitados. Yo simplemente dejé caer el talismán al suelo, donde se partió en dos con un sonido seco. ¿Qué has hecho?, murmuró Héctor, su voz apenas un susurro. He recuperado lo que es mío, respondí con la voz rasposa, sintiendo cómo mi propio cuerpo temblaba por la intensidad de lo que acababa de hacer. Pero no todo había terminado aún. La anciana había dicho que el frasco con mi nombre debía ser destruido sobre la tierra negra para completar el ritual. Ignorando los sollozos de Héctor, salí al patio trasero y desenterré el suelo oscuro con las manos desnudas. Saqué el frasco que había robado del consultorio de Wanda y, sin dudarlo, lo rompí contra la tierra. El líquido rojo y viscoso se filtró entre mis dedos mientras sentía un calor abrasador recorrer mi cuerpo. Era como si una conexión oculta se hubiera encendido, algo que me unía a mi bebé, que había estado atrapado por aquella maldición durante semanas. Mis piernas fallaron y caí de rodillas en la tierra, pero no importaba. Algo dentro de mí se había despertado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí movimiento en mi vientre. «Estás vivo», susurré con lágrimas en los ojos. «Mi bebé está vivo». Pero mi alegría fue interrumpida por un grito desgarrador que provenía del interior de la casa. «Héctor». Mis ojos se abrieron de par en par mientras corría de regreso a la sala, solo para encontrar a Héctor de pie frente al cuerpo de Wanda, que ya no estaba allí. La sangre se me heló en las venas mientras mi esposo giraba hacia mí con un terror indescriptible en su rostro. «Luna, ella no está muerta. Se ha ido». El horror se enroscó en mi estómago como un puño de hierro. Si Wanda había sobrevivido a aquel ritual, eso solo significaba una cosa. El pacto con el demonio no se había roto por completo, y mientras ella siguiera viva, mi bebé seguía en peligro. El miedo volvió a apoderarse de mí en el instante en que comprendí lo que significaba que Wanda no estuviera muerta. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano. Aquella bruja seguía viva y su pacto seguía en pie. «¿Dónde está Wanda?», grité mientras recorría la casa buscando rastros de su presencia. «No lo sé», balbuceó Héctor con la voz quebrada. «Estaba aquí, en el suelo, muerta, pero cuando me acerqué para comprobar si respiraba, se levantó como si nada. No era nada, era algo». Lo corregí con un desprecio helado. «Algo oscuro y retorcido que tú ayudaste a alimentar». «¿Qué significa eso?», preguntó él con ojos desorbitados. «Significa que esto aún no ha terminado», dije apretando los puños hasta que las uñas se enterraron en mi piel. «Wanda ha escapado, pero si piensa que me voy a quedar esperando a que vuelva por mí, está muy equivocada». Mi mente trabajaba a 1000 por hora. El frasco había sido destruido. El talismán había cumplido su propósito de revertir la maldición. Pero el pacto de Wanda con Malterre era otra historia. Corrí al teléfono y marqué el número de la anciana. Mi respiración era agitada y el corazón me martillaba en el pecho. «¿Destruiste el frasco?», preguntó la anciana antes de que pudiera siquiera hablar. «Sí, pero Wanda sigue viva», respondí con voz desesperada. «Entonces el pacto aún está activo. Y mientras lo esté, tu bebé no estará completamente seguro», dijo con voz severa. «¿Cómo puedo romperlo? ¿Qué más tengo que hacer?», supliqué, sintiendo que el pánico me ahogaba. «Debes destruir el vínculo físico que Wanda usó para sellar el pacto. Algo que esté conectado a ella. Algo que esté escondido en su santuario», explicó lentamente, como si supiera que mi mente estaba al borde del colapso. «¿Dónde está ese santuario?». «¿A ese?», pregunté con voz trémula. «Su esposo, Samuel. Él debe saberlo», respondió con un tono que sugería que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Colgué sin decir nada más y me giré hacia Héctor. Su rostro pálido me suplicaba clemencia, pero yo ya no era capaz de ofrecerle ninguna. «Dame el número de Samuel». «¡Ahora!», exigí con frialdad. Héctor vaciló, pero finalmente sacó su teléfono y marcó el número antes de ofrecérmelo con manos temblorosas. «Dile que necesito verlo, que es cuestión de vida o muerte», le ordené. Mientras él hacía la llamada, yo me dirigí a la habitación y tomé un cuchillo de la cocina. No era un arma ceremonial ni nada mágico, pero en mis manos se sentía como la herramienta justa para un acto de justicia. Héctor colgó la llamada y me miró con un miedo indescriptible. «Dijo que te verá en su casa en 20 minutos». «Bien», dije con voz fría mientras me dirigía hacia la puerta. «Luna, por favor, ¿qué vas a hacer?», Héctor me miró con súplica. «Voy a terminar esto», respondí sin mirarlo. El trayecto hasta la casa de Samuel fue un caos de emociones que amenazaban con destrozarme desde dentro, pero me obligué a mantenerme centrada. Mi bebé estaba vivo, lo había sentido moverse en mi vientre. No iba a permitir que nada ni nadie me lo arrebatara de nuevo. Samuel me recibió con la cara desencajada. Su piel había perdido todo color y sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. Sabía que su esposa estaba en peligro. Sabía que algo más grande que él mismo se aproximaba. «¿Dónde está el santuario de Wanda?»,
Le pregunté sin rodeos. Luna, por favor, no sé qué es lo que has hecho, pero Wanda está sufriendo. Algo la está devorando desde dentro, dijo Samuel, con voz aterrorizada. Si no me dices dónde está ese lugar, la próxima vez que la veas será en el infierno. Le advertí con veneno en la voz. Él dudó por un momento, pero luego sus hombros se derrumbaron. El santuario está en el sótano de nuestra casa en Mandovia. Ella lo preparó todo allí para asegurarse de que el pacto nunca se rompiera. Dame la dirección. Ahora. Ordené mientras él escribía en un papel con manos temblorosas. Por favor, Luna, perdóname. Yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos. Imploró con lágrimas en los ojos. Deberías haberte asegurado antes de jugar con demonios. Respondí mientras arrancaba el papel de sus manos y salía de su casa sin mirar atrás. El viaje a Mandovia fue un borrón de carretera y pensamientos oscuros. La dirección que Samuel me había dado era un pequeño caserón en las afueras, rodeado de un bosque espeso y opresivo. Entré por la puerta principal sin esperar cortesías. La casa estaba en completo silencio, pero el olor a podredumbre y muerte era inconfundible. Bajé las escaleras hasta el sótano, sintiendo cómo el aire se volvía más denso y frío a cada paso. Y allí, en medio de un círculo de símbolos grabados en el suelo, estaba el objeto que había estado buscando. Un pequeño ataúd de madera negra, decorado con runas que reconocí de las notas de la anciana. Ese era el vínculo, el origen de todo el mal. Sin dudarlo, levanté el cuchillo que había traído conmigo y lo clavé en el ataúd con todas mis fuerzas. El grito que surgió del objeto era desgarrador, como si un alma condenada estuviera siendo arrancada de su prisión. El aire se sacudió a mi alrededor, y todo quedó en un absoluto silencio. Sabía que lo había logrado. El pacto estaba roto. Afuera, las nubes se dispersaban, y la luz de la mañana comenzaba a iluminar el paisaje. Nunca había sentido un amanecer tan hermoso. Regresé a Madrid y por primera vez dormí sin pesadillas. Sabía que mi bebé estaba a salvo, pero mi guerra había dejado cicatrices que nunca desaparecerían.